Muy buenos días, muy buenas tardes. En realidad, queridos amigos de Práctica Test, espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Seguimos revisando el tema 3. ¿Ya? ¿Cuál es el tema 3? El tema 3 es el tema 2, perdón. Funcionamiento de la motocicleta día martes, ¿cierto? Estamos hoy día a 11 del 3 del 2025. Y estamos también dejando grabado esto para los alumnos que no puedan ver de forma sincrónica la clase, la pueden revisar más tardecito, ¿ya? Entonces el día de ayer estuvimos hablando acerca del chasis, acerca de la horquilla, el brazo basculante, la suspensión, moviendo todas las partes del chasis. Estuvimos hablando del motor de 2 y de 4 tiempos. Estuvimos también hablando acerca de los sistemas de lubricación. Estuvimos hablando un poquito del sistema eléctrico, ¿ya? De aquí vamos a retomar y vamos a hablar un poquito de la batería el día de hoy. Ayer principalmente estuvimos hablando de los fusibles. Es muy importante que ustedes entiendan que los fusibles son elementos que permiten proteger al sistema y que jamás se deben cambiar de capacidad. Si el fusible es de color rojo de 10 amperes, entonces el fusible muere de color rojo de 10 amperes. Siempre debe ser así. Ya no puedo, si yo tengo un fusible de 10 amperes, no puedo reemplazarlo por un fusible de 20 amperes, por ejemplo. No puedo reemplazarlo tampoco por alguna otra pieza metálica, ya como una moneda, como un alambre, como unos pelos de cobre, etc. ¿Ya? El fusible debemos respetarlo 100%. Recuerden que cuando el fusible se daña, pueden haber dos tipos de daño. El primer daño es que yo reemplazo el fusible y se vuelve a quemar. Ahí debo buscar un eléctrico que busque dónde está la falla, que significa que el sistema está en corte o en falla constante. Perdón. Y si yo, perdón, y si yo cambio el fusible y ese fusible restablece el sistema y sigue funcionando bien, ando de suerte porque significa que la falla fue algo esporádico del momento y que no está presente después de eso, ¿ya? Así que mucha atención a eso, queridos amigos, ¿ya? Mucha atención a eso, queridos amigos. Eso con los fusibles, ya recordando que ayer estuvimos hablando harto de fusibles también. Después tenemos la batería. ¿Qué es la batería? La batería, queridos amigos, es un acumulador, ¿ya? Un acumulador que permite que nosotros podamos guardar energía cuando está disponible, es decir, cuando el vehículo está funcionando, y la podamos utilizar cuando el vehículo dejó de funcionar y lo queremos poner en movimiento de nuevo. Ahí tenemos energía acumulada en nuestra batería. Dice que la energía eléctrica para las luces procede de la batería. ¿Qué significa eso? La batería tiene energía eléctrica y con esto alimentamos las luces. Sí, es verdad. Pero hay que recordar de inmediato que la batería a su vez está siendo alimentada, que la batería a su vez está siendo alimentada por un generador, ¿ya? Un generador que permite que la batería pueda regenerarse, ¿cierto? Que pueda subir su carga nuevamente una vez de haber gastado un poco para el arranque de la moto. Entonces, en la moto también tenemos una especie de alternador, como el de los autos, pero que recibe otro nombre, normalmente se le llama magneto, se le llama estator, ya, y es de menos capacidad
normalmente que una bobina, ¿ya? O sea, perdón, que un alternador. Pero suficiente para volver a cargar la batería y que la moto siempre pueda encender con su botón mientras la batería esté en buenas condiciones. ¿Ya? Denme un minuto, por favor, voy a tratar de acomodarme un poquito, estoy un poquito incómodo aquí donde estoy. Me abandono la cámara nuevamente. A ver si le hacemos función. Ahí sí, ahí aparecí. Ya, ahí sí estoy mejor. Ya, entonces tengo la batería, ¿cierto? Y tengo los fusibles. La batería es un acumulador de carga, ¿ya? Las baterías vienen principalmente de dos tipos. Las baterías de gel, que son de libre mantenimiento, y las baterías con electrolito líquido, ya que son más a la antigua y eh, que son con mantenimiento, ¿ya? Baterías con electrolito líquido con mantenimiento, baterías con electrolito en forma de gel sin mantenimiento. Ustedes me preguntan, a mí, en la actualidad, la inmensa mayoría de las baterías son sin mantenimiento, ¿ya? La inmensa mayoría de las baterías son sin mantenimiento. Como son sin mantenimiento, las compramos, las usamos, empiezan a fallar, se sacan y se cambian, ¿ya? Mucho cuidado siempre cuando queramos cargar las baterías, porque a veces las cargas de las baterías pueden resultar mal, ¿ya? ¿Se pueden cargar? Por supuesto que sí. Ya se me descargó la batería y yo tengo un cargador de batería o un partidor, ¿cierto? ¿Lo puedo conectar? Por supuesto que sí. Pero ante cualquier comportamiento extraño, lo que debo hacer es siempre sacar esa batería y eliminarla de forma responsable, ¿ya? Lo que no debo hacer es que la batería, por ejemplo, se empiece a hinchar, se empiece a calentar, empiece a escurrir, ¿cierto? O a botar algún tipo de líquido, o empiece a presentar cualquier anormalidad y que yo la siga usando. ¿Ya? Eso no puede pasar. ¿Ya? Siempre la batería la debo usar dentro de dentro de lo que la batería funciona bien. Es decir, funcionamiento normal. Muy, muy importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las baterías pueden incluso llegar a explotar y las explosiones de las baterías son bastante violentas. Así que ante cualquier mal funcionamiento, ¿cierto? O comportamiento extraño, la batería debe ser reemplazada, queridos amigos. ¿Ya? Súper, súper importante. ¿Ya?
En las baterías, principalmente que usan electrolito líquido, ¿cierto? Este electrolito líquido contiene ácido sulfúrico, ¿ya? Y el ácido sulfúrico, si nos llega a la piel o nos llega a los ojos, nos puede dañar gravemente, ¿ya? Así que ojo con eso. Siempre traten de cuidarse de que estas sustancias nunca alcancen su cuerpo. Si usted va a manipular una batería, hágalo con calma, hágalo ojalá con lentes de protección, con guantes, etc. Ya tomando las precauciones del caso necesarias. En el caso de las baterías con líquido, esas baterías se pueden mantener de cierta forma, se les puede hacer algún tipo de mantenimiento, pero el mantenimiento es muy sencillo y es muy básico. Básicamente lo que debo hacer es revisar el nivel de electrolito o el nivel de líquido, y que ese nivel de líquido nunca, ¿cierto?, pase del mínimo. Y si le falta algún poquito, ¿cierto?, lo único que debo agregar dentro de la batería es agua destilada, ¿ya? Ese es el mantenimiento que se le da a las baterías. Perdón, pero me está atacando Morfeo de una forma increíble. Otra cosa importante que debemos conocer y considerar es que el motor de una motocicleta se puede poner en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un botón. Eso es la mayoría de los casos en la actualidad. La moto trae un motor de partida y la moto, ¿cierto? Yo toco, chum, 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 ¡pum! Y parte, ¿ya? Después de que la toco y la moto parte, ¿cierto? Empieza el funcionamiento de cargar la batería nuevamente. Pero existen algunos otros tipos de arranques, ¿cierto?, que consideran en la mayoría de las motos un pedal, ¿ya? Un pedal que yo voy a extender, ¿cierto? Porque normalmente queda guardado. Lo voy a extender y al extenderlo lo voy a pisar con fuerza y al pisarlo con fuerza voy a darle los primeros giros al motor. Con esos primeros giros voy a lograr que la moto encienda y ya después el motor se mueva por sí solo, ¿ya? Entonces hay motos que tienen pedal de partida, hay motos que tienen botón de partida y también hay motos que combinan los dos sistemas y traen las dos alternativas. Si ustedes me preguntan a mí qué es mejor, pedal o botón, 100% les digo que es mejor el botón, ya, para mí por lo menos porque es 10 veces más cómodo y porque los pedales en algunos momentos ofrecen resistencia y esa resistencia, ¿cierto?, puede devolverse y al devolverse puede generar, ¿cierto?, una lesión en los pies, ¿ya? Así que ojo ahí con eso, amigos, también. Sí, me voy a ir un poquito abajo ahora para empezar a tomar algunos temas que tomo menos frecuentemente. Ya, aquí hay un buen resumen de algo del temario, digamos, y de temas que son muy importantes para nosotros, ¿ya? Dice, antes de conducir, revise, regule, controle y o ajuste. Cuando somos motociclistas, tenemos que, o nos vemos en la necesidad de que nos salga alguna parte de lo mecánicos que podemos ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros en la moto realicemos algunos chequeos, ¿cierto? Básicos,
pero chequeos muy útiles y muy necesarios al fin y al cabo. Dice, el estado de los neumáticos y la presión de aire en ellos, la cantidad de combustible, el nivel de aceite, el embrague y el acelerador, ¿cierto? Con el cambio de marchas. Entonces, para empezar, debemos revisar los neumáticos. Los neumáticos no pueden estar lisos. Si los neumáticos están lisos, aumenta el riesgo de hidroplaneo. Y el hidroplaneo provoca la pérdida de control de la moto. Si yo no puedo controlar la moto, no la puedo llevar hacia donde necesito que vaya. Por lo tanto, necesito que la moto funcione lo mejor posible y me responda lo mejor posible. ¿Ya? Entonces, el estado de los neumáticos, la presión de aire en ellos. La cantidad de combustible necesario que controlemos el nivel de aceite. ¿Ya? La cantidad de combustible siempre es necesario controlarla. En las motos modernas es más fácil porque las motos más modernas normalmente traen un medidor, ¿cierto? Y que la pantalla de la moto nos indica en cuánto combustible está. Es un tips importante que debemos revisar porque, o que se considera normalmente en textos de educación sobre motos, ¿cierto? Sobre conducción de motocicletas. ¿Por qué? Porque antiguamente las motos no traían indicador de combustible como en la actualidad. Antiguamente, perdón, antiguamente lo que teníamos que hacer era abrir el estanque de la moto, mirar hacia adentro y ver si quedaba combustible disponible. ¿Ya? Entonces, era importante realizar esa gestión. Era muy importante realizar esa gestión. Tengo la cantidad de combustible, tengo el nivel de aceite. El nivel de aceite es de vital importancia para el motor, lo estuvimos hablando también ayer. El nivel de aceite es lo único que protege al motor de autodestruirse así. Sin aceite el motor no dura nada. Con aceite el motor dura muchísimo, ¿ya? Digamos que no son números exactos, pero para que ustedes se den la idea, un motor sin aceite dura 1 minuto. Un motor con aceite dura millones de minutos. ¿Ya? Insisto, no estoy dando números exactos, sino que estoy hablando de una relación. ¿Ya? El motor sin aceite no puede funcionar, sobre todo estamos hablando de motores de 4 tiempos. Así que mucha atención con eso, queridos amigos. Entonces, el estado de los neumáticos, ¿cierto? Cantidad de combustible, nivel de aceite. Pues me dice que debo revisar el embrague, que el embrague corte bien, que permita pasar las marchas, etc. Que tenga un buen tacto. Después tengo el acelerador, también que tenga un buen tacto. Y el cambio de marchas, ¿ya? Que no esté la palanca excesivamente suelta, etc. Algo muy importante es que yo debo revisar los frenos de la moto. Los frenos de la moto permiten que yo pueda salir, llevar la moto, no digamos que al límite, pero cerca de su límite. Ay, perdón, disculpen, pero de verdad que no puedo parar de bostezar. Cerca de su límite y volver después a frenar, ¿cierto? Y a controlarla. Entonces los frenos son muy importantes. ¿Cómo reviso los frenos? Bueno, aparte de la parte mecánica de revisar que existan todos los elementos necesarios para que el frenado se pueda realizar con normalidad, que no existan fugas, etc. Debo revisar el funcionamiento y estado de los frenos siempre antes de mover la moto. ¿Ya? Debo apretar las manillas y ver que las manillas o que el pedal
están realmente haciendo fuerza y que no están pasando en banda, ¿ya? Así que ojo con ello, o sea, puede pasar de que los frenos eh, dejen de funcionar o se dañen con la moto estando estacionada, ¿ya? Si la moto está estacionada, si la moto está estacionada, tiene problemas, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo la dejo abandonada, ya, en realidad esa parte quería llegar. Yo dejo la moto abandonada, la dejo estacionada en algún lugar. Yo no sé lo que pasó con la moto mientras yo no la estaba mirando. Por lo tanto, podría ser que alguien, un perro, por ejemplo, me mordió el flexible de freno, que tiene un hoyo, una grieta. Resulta que cuando aplico presión, esa grieta se rompe y deja que el líquido del freno salga, ¿ya? La idea es que si me pasa eso, si se cortan los frenos, si se dañan los frenos, pase cuando la moto esté detenida aún. Porque si me pasa cuando ya empecé a andar, no voy a poder detener la moto, ¿ya? Piensen en cuánto costaba detener la moto cuando la moto era, o sea, perdón, piensen en cuánto costaba detener una bicicleta cuando la bicicleta se le cortaban los frenos o no tenía freno, ¿ya? Estaba bastante. Algunos perfeccionamos las técnicas de ponerle los pies en la rueda, pero resulta que algunos otros le ponían los pies en la rueda y se caían porque la bicicleta igual iba con fuerza, ¿ya? Se quebraban un pie. O algunos no alcanzaban siquiera a frenar, ¿ya? Entonces es muy importante entender eso, queridos amigos, muy importante. El estado de los frenos es vital para la conducción de la moto. Los frenos nos van a mantener vivos arriba de la moto. Por eso, subámonos y accionemos el freno delantero, pisemos el freno trasero y veamos que su comportamiento sea el normal y el esperado. ¿Ya? La cadena o cardán, ¿ya? Bueno, todo lo que tenga que ver con la transmisión también es necesario reemplazar, ¿ya? Miren, les voy a contar una historia en ese sistema. Les voy a contar una historia que me pasó hace poco. Creo que nunca había comprado una cadena de moto que fuera de las más caras, ¿ya? Pasó algo en este verano que me dieron ganas, ¿cierto? Y gracias a Dios tuve la posibilidad de comprarme la mejor cadena que hubiera en la tienda, por decirlo así. ¿Ya? Que como les digo, nunca antes lo había hecho. ¿Qué hice? Fui a la tienda y dije, disculpe, sabe que ando buscando una cadena, pero quiero que me dé la que tenga mejor calidad. Sí, por supuesto era la más cara, ¿cierto? Y bueno, cerré el ojo y la compré, ¿cierto? Uno normalmente no quiere gastar tanto en mantenimiento, pero a veces es necesario y a veces funciona muy bien, como fue en este caso. Eh, la moto mía, ¿cierto? La moto en la que ando prácticamente todos los días, yo la sentía como áspera, ¿ya? Además me producía un ruido. Yo andando y la moto me producía un ruido de cadena, así como que se acomodaba constantemente, ¿ya? Bueno, yo al principio me costó como asumir que se me había echado a perder la cadena. Igual la moto no tiene tantos kilómetros, yo pensé que me iba a durar más. Pero la cosa es que lo asumí y ya voy a tener que comprar una cadena. Bueno, compré esta cadena, como les digo, una cadena bien cara. Y digo, quizás no tan cara, pero no de las más baratas por lo menos, ¿ya? La cosa es que compré esta cadena. La puse, la instalé y de verdad que cambió muchísimo el funcionamiento de la moto. Cambió el confort, ¿cierto? Cambió la seguridad, cambió todo, ¿ya? Pareciera que fuera, está con neumáticos nuevos andando con esta cadena, ¿ya? Obviamente no lo es, pero me refiero a que el cambio que uno siente es muy grande. Y me imagino, yo atribuyo esto a que la construcción de esta cadena
es bastante más especial que las cadenas que son más baratas, ¿ya? Por lo tanto, una cadena más exacta, más afinada, más apretada, más ajustada. Ya, entonces, tengo el nivel de aceite, el embrague, el acelerador, cambio de marcha, el freno, la cadena. Mantengan la cadena en buenas condiciones. La cadena se debe limpiar a cierto tiempo, dependiendo del uso y por donde ustedes anden, y se debe lubricar, ¿ya? La recomendación para lubricar cadenas es lubricarlas con aceite para engranajes. Esta es la recomendación. Existen sprays, líquidos, ¿cierto? Lubricantes para cadenas. Sí, ¿funcionan bien? Sí, también funcionan bien, ¿ya? Pero la recomendación común de los fabricantes es que la cadena se lubrica con aceite de engranajes, ¿ya? Ahora, si van a utilizar aceite de engranaje, van a utilizar lubricante de cadena, la verdad es que probablemente los dos sirven, ¿ya? Uno mejor, otro peor, uno quizás dura más, o el otro dura menos, pero mientras tengas limpia y lubricada tu cadena, vas a estar asegurando la mayor vida útil de él. Y les comento, ¿cierto?, que las cadenas son bastante caras, ¿ya? O sea, por lo menos yo las encuentro caras, las cadenas de buena calidad las encuentro caras o costosas, como quieran llamar, ¿ya? Entonces, traten de alargar la vida útil de su cadena, limpiándola y lubricándola con regularidad, ¿ya? Recuerden que una cadena nunca se limpia ni se lubrica con la rueda andante. ¿Por qué? Porque podría, el mecanismo, ¿cierto? Podría alcanzar alguna parte de nuestro cuerpo, sobre todo nuestros dedos. Estamos limpiando. Inclusive con la moto detenida, es posible que la cadena nos atrapara los dedos, ¿cierto? Y nos cause problemas. Así que ojo con ello, pongan atención, las cadenas y los sistemas de la cadena, la Catarina, el piñón de ataque, son peligrosos porque pueden generar atrapamiento y jamás se debe acercar las manos ni las partes del cuerpo a estos mecanismos en movimiento, queridos amigos. También nos habla del cardán. Ya, bueno, el cardán es un poquito de arroz ahí, pero principalmente porque la verdad que no hay muchos cardanes, no hay muchas motos con cardán. Ya hay, sí, hay, pero comparado con las motos con cadena, obviamente las motos con cadena representan una parte muy importante y muy grande, ¿cierto?, de las motos en general, ¿ya? A los cardanes, yo nunca he tenido la suerte de tener ni siquiera andar en la moto con cardán, la verdad. Pero a los cardanes se les revisa eh, la cantidad de aceite que tengan, ¿ya? Así que ahí, ojo con ello también, ¿ya? Si usted tiene cardán y ese cardán usa aceite o trabaja sumergido en aceite, revise también que el aceite sea el adecuado, ¿cierto? Y la cantidad sea la adecuada para ese cardán. Amigos, ¿ya? Entonces tenemos las luces, tenemos los espejos, ¿cierto? A las luces, ahora las luces, no habíamos hablado de las luces. Las luces tienen que estar en buenas condiciones siempre, ¿ya? Si tuve problema con las luces, las arreglo lo más rápido que pueda y le trato de dar siempre prioridad a que las luces estén en buen funcionamiento, porque las luces de la noche son la única forma de que los demás autos me vean desde lejos, ¿ya? Para que no me vayan a impactar, no vayan a tener un problema, ¿cierto?, de accidente conmigo. Los espejos retrovisores, debo asegurarme de que estén en buenas condiciones y también limpios. Muchas veces pasa que los espejos o los parabrisas o las micas de los cascos, esta aplicación aplica para todo, están muy sucias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasamos por una parte que había barro, neblina, lluvia, porque no hemos ocupado la moto hace días y está todo empolvado. Pero eso no puede pasar,
¿Por qué? Porque eso contribuye a que tengamos un accidente por falta de visibilidad, ¿ya? Cuando los vidrios o las micas tienen polvo por encima, ¿cierto? Eso disminuye la visibilidad hacia el otro lado, ¿ya? Así que ojo con ello. Antes de conducir, también debemos, antes de conducir, también debemos fijarnos que el soporte de estacionamiento esté alzado, ¿ya? El soporte de estacionamiento es esta patita que nosotros bajamos, ¿cierto? Para que la moto quede de lado, ¿ya? O sea, apoyada así como hacia el lado. Si yo echo a andar la moto, me subo y empiezo a andar, yo puedo andar, o sea, la moto, la geometría de la moto permite que yo pueda andar con la pata hasta abajo, la pata de apoyo de estacionamiento estirada. Pero si yo llego, por ejemplo, a doblar hacia el lado donde está la pata estirada, la pata va a tocar el piso, me va a hacer una palanca y va a hacer que yo me caiga de la moto. Por eso es tan importante que jamás, jamás, jamás se me quede la pata de estacionamiento, el soporte de estacionamiento estirado, ¿ya? De hecho, cuando a algún motociclista se le queda estirado esto, ¿cierto? Normalmente los demás motociclistas que se dan cuenta se desesperan por avisarle para que el tipo pueda subir la pata, ¿ya? Y no vaya a tener un accidente, ¿ya? Así que mucho ojo, queridos amigos, en eso. Revisen siempre que su pata esté arriba. Las motitos más modernas, muchas veces esto es, trae una protección para que esto no pase y consiste en que cuando la pata está abajo, la moto no se puede poner en funcionamiento y más encima no se le puede meter una marcha, ¿ya? Si yo quiero hacer que la moto parta, tengo que dejar en neutro con el soporte de estacionamiento, ahí va a partir, ¿ya? Pero si yo no la tengo en neutro y la tengo en primera, la moto no va a partir, ¿ya? Así que ojo con ello. ¿Hasta cuándo? Hasta que suba la pata de estacionamiento, apriete el embrague y ahí recién echa a andar, ahí la moto recién va a partir, ¿ya? Súper, súper importante. Denme un par de minutos, por favor.
Sí, muchas gracias por esperarme un par de minutitos, queridos. Ya. Entonces, hablamos, ¿cierto?, de las luces de los espejos, del soporte de estacionamiento y también hablamos de los pedales y gomas de los mismos. ¿Ya? Ojo con los pedales, ojo con sus gomitas, con sus protecciones, ¿cierto? Que todo esté en las mejores condiciones posibles. Si yo tengo una goma que protege mi pedal, por ejemplo, primero que va a pasar, si la goma se rompe, por ejemplo, si anda colgando, es que se me puede enredar de forma peligrosa y me puede causar problemas, ¿ya? Si yo hablo aparte, ¿cierto?, de esto, de esta misma gomita y del pedal, si yo lo utilizo así, lo que voy a lograr también, el segundo que voy a lograr, es romper el calzado que use, ¿ya? Porque estas gomitas también ayudan a proteger el calzado. Recordemos que cuando andamos en moto, sobre todo con la palanca de cambio, ¿cierto? Que va en el pie izquierdo, esta palanca de cambio yo subo, ¿cierto? O bajo y se va dañando el zapato, ¿ya? Hay unos protectores para poner el zapato. Los zapatos de moto traen reforzada esa parte, pero importante es que la gomita que trae el pedal o las palancas se respete y ojalá que las tenga en el caso de que su moto las use. No todas las motos traen goma, hay hartas motos que traen solamente metal y el metal tiene una forma especial ahí para poder hacer que el pie se adhiera o tenga mejor agarre en esa superficie, ¿ya? Después dice que el motor no emita ruidos anormales, ¿ya? Esto es lo más fácil, creo yo, porque obviamente si yo echo a andar la moto y siento que el motor suena clac, 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 voy a saber que tengo un problema y que tengo que solucionar eso, al igual que lo que dice el tubo de escape, que dice que no emita humos o ruidos anormales, ¿ya? Recordemos siempre que en los escapes, hay tres tipos de humos visibles que son comunes en motos que están en malas condiciones, ¿ya? El primero, más, más suave, por decirlo así, es el humo blanco, humo entre comillas, porque en realidad estamos hablando de vapor, ¿ya? El vapor puede salir del escape de forma natural, sobre todo en invierno, sobre todo cuando las noches están muy húmedas, ¿cierto? Se mete humedad dentro del escape, se condensa ahí y cuando echamos a andar la moto y el escape se empieza a calentar, empieza a hervir esa agua que está dentro del escape y empieza a salir hacia afuera en forma de agua, ¿ya? O en forma de vapor, mejor dicho, de agua. Pero tenemos otros dos tipos de humos que son bien comunes también, en donde tenemos humo negro y tenemos humo azul. Cuando estamos hablando de humo negro, es porque el motor o el carburador o el sistema de inyección tienen problemas con el combustible. Tiene mucho combustible o tiene muy poco aire. El tema es que el combustible que está entrando al motor no se está quemando suficientemente bien y está saliendo para afuera en forma de humo negro. Si analizamos el humo negro, podríamos decir que son gotitas de combustible que no se alcanzaron a quemar completamente, sino que solamente se tostaron. Por eso van quedando, ¿cierto?, estos residuos negros. Y por último, tenemos el famoso humo azul. El humo azul es un humo, ¿cierto?, que da cuenta de que hay problemas con el aceite en la moto, ¿ya? Si el humo es azul, tenemos problemas con el aceite en la moto. El aceite, por algún motivo, no es que el aceite sea el problema, sino que por algún motivo el aceite en vez de estar donde tiene que estar, se está yendo a la cámara de combustión, se está quemando, se está combustionando y está saliendo por el escape, ¿ya? Entonces, es muy importante esto, queridos amigos. Ya. Y después dice, como un poquito tema aparte, ¿cierto?
Dice que es conveniente también que periódicamente haga revisar por un técnico lo siguiente: cojinete de la dirección. La dirección se mueve, ¿cierto? En donde pivota lleva un rodamiento. Ya cojinete o rodamiento es prácticamente lo mismo. Ese rodamiento, ese roulement, como le dicen los argentinos, en Perú creo que le dicen de otra forma distinta también, ¿ya? Pero ese rodamiento con el tiempo también se va soltando y va sufriendo desgaste. También se puede reemplazar, ¿ya? Rodamiento de dirección, ¿cierto? Y en el caso de la rueda o llanta, que la estructura de la rueda, que los rayos y que todo esté como debe estar. Y también la suspensión. ¿Qué debo revisar en la suspensión? Lo vimos creo que en la clase anterior. A la suspensión debemos revisarle que no tenga fugas de líquidos. Si la rueda, o sea, si la suspensión tiene fugas de líquido, entonces hay que hacerla ver por un técnico. Y normalmente la solución ahí es desarmarla completa y cambiar todos los sellos para que no tenga mayores problemas, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las luces de la moto, ¿ya? Me quedan unos poquitos minutos de clase, los vamos a utilizar para hablar de las motos, o sea, de las luces de las motos. Dice, las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de la vida. Hay sistemas que incluyen las luces LED y luces de descarga de gas, ¿ya? Las luces LED las conocemos yo creo que la mayoría, y las luces de descarga de gas se refiere principalmente a las luces de xenón, ¿ya? Entonces tenemos tres tipos de luces posibles en una moto. Tenemos luces halógenas, que son las más comunes, que traen la mayoría de las motos económicas, por decirlo así, en la actualidad. Tenemos luces LED, que las traen la mayoría de las motos que son más caritas en la actualidad, traen luces LED, pero que yo puedo cambiar una halógena por una LED, existe la alternativa. Y por último tengo las luces de descarga de gas, que se refiere a las luces de xenón, que en la actualidad prácticamente ya se ven bastante poco. Tuvieron su auge, pero la verdad que yo por lo menos no, quizás no estoy bien, pero es cierto que las luces LED mataron, digamos, a las luces de xenón, y a las luces de xenón prácticamente no se ven. Entonces es importante mantener encendidas sus luces fijas. Cuando cambie una ampolleta, reemplace por de similares características. Las ampolletas tienen voltaje, tienen watts, ¿cierto? Todos los números deben ser iguales y el porte de la ampolleta también debe ser el mismo. La toma o el soquete de la ampolleta también debe ser igual al que se necesita, porque si no, vamos a empezar o podemos entrar a tener problemas de compatibilidad. Inclusive, si tengo una ampolleta que produce más calor, lo produce en un lado donde no tiene que producirlo, puede causarle daño a las motos, a foco, etc. Después tengo la legislación que establece para los vehículos motorizados de 2 o 3 ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces. Parte delantera dice un foco que permita proyectar las luces bajas y altas de color blanco o amarillo, ¿ya? Parte delantera entonces, foco de color blanco o amarillo. Solo eso pide, ¿ya? Que tenga luces altas y luces bajas. En la parte trasera dice que debo tener una luz roja fija, que es la luz de posición en la noche. Se ve más en la noche, en el día también está prendida, pero se destaca más en la noche. Una luz de freno que normalmente trabaja en conjunto con la luz roja fija. Y dos luces destellantes de viraje. Y dos luces destellantes. Son los luces, ¿cierto?, de intermitentes, ¿ya? Pero además, recuerden, lo último fue para la parte trasera. Además, dice que también se exige en la legislación vigente que la circulación de motocicletas, motonetas, motos de todoterreno de 3 o 4 ruedas y otros vehículos motorizados similares de 2, 3 o 3 ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad: con elementos reflectantes laterales de color ámbar en ambos costados de los ejes delanteros. Estos. Color ámbar prácticamente es color amarillo.
Estos reflectantes pueden ser así de grandes o así de pequeños, ambos cumplen. Y en la parte trasera debe tener reflectante de color rojo que puede ir en esta zona, puede ir en esta zona. Da lo mismo, los dos cumplen. Pueden ser así de grandes, pueden ser más pequeños también, no hay problema mientras los tenga. Y este simboliza al que va mirando hacia atrás. Pero la verdad que el que va mirando hacia atrás normalmente viene incluido en la moto, viene incluido en el foco de la moto. Así que normalmente el que va mirando hacia atrás, normalmente no nos preocupamos. Eso, queridos amigos, por el día de hoy. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es prácticas.cl. Lo estoy esperando nuevamente mañana alrededor de las 5 de la tarde. Ya, cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Ahora sí. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao.